Gracias por estar con nosotros Gracias, en nuestro programa de Voto Informado. Es un gusto tenerte a Enrique Ochoa, que es el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional y con el que vamos a conversar sobre su visión política, las creencias políticas de Enrique y también sobre la plataforma del PRI, al menos los asuntos más importantes que consideres que hay que resaltar sobre el tema. Y lo primero que te preguntaría es, ¿quién es Enrique? ¿Dónde nació? ¿Cómo llegó hasta el PRI? ¿No? ¿Qué fueron los asuntos que lo motivaron? ¿Cuál es su interés en la política? Etcétera. ¿Nos puedes contar un poquito breve? ¿Cómo no? Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero nos gustaría saber. Gracias, Fernando, por esta entrevista. Yo soy Enrique Ochoa, soy un mexicano muy orgulloso de mi país. Nací en Morelia, Michoacán, el 1 de septiembre de 1972. Mi padre era de San Cristóbal Las Casas, Chiapas, y mi madre es de Uruapan, Michoacán. Estoy casado con Greta Rojas, mi esposa, y tengo ahora una hija y un hijo recién nacido el 4 de abril de este 2018. Muchas gracias. Mi hija se llama Sofía María y mi hijo se va a llamar Enrique. Entonces, estoy en un momento muy feliz de mi vida. Soy además presidente de un partido político nacional, el que tiene mayor número de militantes en todo el país, el partido que gobierna actualmente a nivel federal y en gran parte de los territorios federativos de México, y que tenemos una gran responsabilidad de ofrecer las mejores propuestas a las mejores candidatas y candidatos para merecer la confianza y el voto de las mayorías. Vamos a una elección histórica en nuestro país, histórica por su relevancia, por lo que está en juego para múltiples generaciones de mexicanas y de mexicanos, histórica por la magnitud de estados de la República, de espacios locales y federales que están en competencia democrática, e histórica por las consecuencias que puede tener, porque por un lado está un hombre preparado, un hombre honesto, un hombre con grandes ideas como es José Antonio Meade, y por otro lado está el populismo autoritario que representa López y su partido político Morena, y que proponen la amnistía a los criminales y a los narcotraficantes, o cancelar el nuevo modelo educativo, o cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y entonces los proyectos son claramente divergentes. Uno mira hacia adelante con honestidad y buenas propuestas, como es José Antonio Meade, y el otro mira hacia atrás con un salto al precipicio y aplicando políticas públicas que han generado el destrozo económico y social en Venezuela. Ahorita regresamos a estos temas que me parecen muy importantes. Pero, para ti, ¿qué es la política? ¿Cuál es tu visión de un político? ¿Qué debe ser un político? La política es la oportunidad de contribuir al desarrollo nacional desde la esfera de lo público. Por esa razón yo estudié Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y a mis alumnos, a los cuales di 10 años clases en la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho, pues les trataba yo de transmitir lo relevante que es trabajar por México desde la esfera pública y también desde la esfera privada. Pero desde la esfera pública puedes participar en la toma de decisiones que generan bienestar para múltiples generaciones de mexicanas y de mexicanos. También por eso estudié Economía. Yo estudié Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Y después de estudiar las dos licenciaturas de manera simultánea, trabajé en la Secretaría de Energía, trabajé en el servicio público, impulsando las reformas a favor de energías renovables, de bajar los costos de generación de energía eléctrica, subir la calidad en el servicio y sobre todo la cobertura. Ahora la cobertura es cercana al 99% de los mexicanos. En un país de más de 120 millones de mexicanos, eso habla de un gran logro de una gran empresa como es la Comisión Federal de Electricidad. Porque además, hay que decirlo, tú estudiaste, además de Derecho y Economía, estudiaste Ciencia Política, ¿no? Tus estudios en Columbia son sobre Ciencia Política, ¿no? Así es, yo estudié 2 maestrías en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, y estudié el doctorado en Ciencia Política en la misma Universidad de Columbia. Bueno, tú eres consciente de que hoy en día, y no es un problema exclusivo de México, es un problema hoy mundial, hay un desencanto con los políticos y con los partidos políticos.
¿Y cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vives al frente de un partido como el Partido Revolucionario Institucional? Con gran responsabilidad, pero con una convicción de que tenemos que reposicionar a la vida pública, a la vida del servidor público, a la vida del político, porque todas las democracias descansan en la participación libre de los ciudadanos. Y esa participación libre puede ser también cuando piden el voto para llevar a cabo los espacios de representatividad. Y esos espacios tienen que llevar a cabo con esfuerzo, con dedicación y con honradez. Pero todas las democracias pues, reclaman la participación de ciudadanos en política. Eso los vuelve políticos, eso los vuelve servidores públicos, que guardan gran responsabilidad, pero que también merecen reconocimiento cuando hacen su trabajo con eficiencia y con gran amor por México, con honradez. Y eso es lo que tenemos que valorar en la sociedad y tenemos que posicionarlo con las mejores propuestas y con los mejores perfiles de candidatas y candidatos, los más preparados, los que hayan tenido la oportunidad en distintos momentos de acumular experiencia que pueden poner al servicio de los mexicanos y que con esa determinación permitan que el país, en concierto con los sectores sociales y privados de México, alcance el siguiente nivel de desarrollo. ¿Tú no crees que una parte del desencanto de la política tenga que ver con el hecho de que, y también nuevamente no es un problema exclusivo de México, como que las cosas no han funcionado en los últimos 10 años, digamos, desde 2007, el crecimiento ha sido pobre en el mundo, en fin, ha habido muchos problemas de corrupción, en fin, o sea, hay una sensación, yo creo, de la ciudadanía de que las cosas no funcionan, que no avanzan. ¿No crees que tienen que ver con eso también? Y tenemos que ser responsables ante ese sentimiento, pero hagamos un balance objetivo. Cuando yo era estudiante de la Facultad de Derecho en la UNAM, a principios de los 90s, tuvimos luego la crisis en el 94, una de las más profundas en la historia de nuestro país. Sí. La inflación superó el 100%, no había créditos hipotecarios, la economía descendió en 7 puntos porcentuales, había un desempleo rampante, lastimoso para las familias de México. Ahora tenemos crecimiento por arriba del 2% por 5 años consecutivos. Tenemos créditos hipotecarios y educativos más amplios que nunca se ha tenido en la historia del país. Somos por primera vez en la historia un gran productor de autopartes. Tenemos un gran desarrollo en distintas industrias como la turística y también comercializamos con más países que nunca antes. Tenemos la creación en esta administración de más de 3.500.000 empleos. Entonces tiene resultados que acreditan que México va avanzando y ese avance de México no lo podemos poner en riesgo, tenemos que profundizarlo, tenemos que generarlo para cada vez un mayor número de mexicanas y de mexicanos, tenemos que aumentar los beneficios sociales y culturales para un mayor número de familias. Y por supuesto que hacia adelante tenemos asignaturas pendientes, pero yo me contrasto, como cuando yo era estudiante, ahora que yo veo a mis estudiantes en la UNAM, y vivimos dos Méxicos distintos. Ahora tenemos más oportunidades, un régimen democrático que por supuesto tenemos que seguir defendiendo y perfeccionando, pero no podemos poner esas cosas en riesgo bajo un pasado que claramente en muchos indicadores objetivos era peor. Ahora estamos en condiciones mejores. Oye, ¿estamos satisfechos? No, debemos de seguir exigiendo mejores niveles de desarrollo para todos, pero no poniéndolo en riesgo con visiones populistas y autoritarias como las de López, que lo que ofrecen es un salto al precipicio, como ha sido el caso de Venezuela. No podemos convertir a México en Venezuela como lo propone López Obrador. Y dime una cosa, con respecto a los derechos humanos, o sea, a los célebres que también han sido una agenda, pues digamos de los últimos 10 o 15 años más, quizá 20 años, y que todavía es algo, una deuda que tenemos, insisto nuevamente, no exclusivamente en México, en muchas partes del mundo, como los derechos culturales, ¿no? El problema del racismo y los rechazos a otras culturas. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro pasado prehispánico, pero las personas más marginadas en este país son los indígenas. El problema de los derechos sexuales, de las opciones sexuales, el problema de derechos reproductivos de las mujeres, etcétera. ¿Cuál es tu visión sobre este problema? Que tenemos que seguir profundizando en la agenda de derechos humanos y volver la realidad. Yo cuando fui profesor universitario tuve la oportunidad de impulsar la reforma a favor de los juicios orales, que permiten que tengamos un sistema de justicia penal con mayor transparencia y con menos impunidad.
pero tenemos que seguir profundizando en esa agenda del brazo de la sociedad civil organizada, precisamente para cumplir las asignaturas pendientes en todo el catálogo de derechos. Pero también hemos tenido en tiempos recientes una profunda reforma a favor de los derechos fundamentales en nuestra Constitución y en nuestro marco jurídico. El presidente de la República impulsó una reforma para buscar la igualdad de género en la participación en política. Hoy 50% de las candidaturas de nuestro partido son de mujeres, que son exitosas, que son talentosas, que son profesionales y que pedirán el voto libre de las mexicanas y de los mexicanos. El PRI, en esta oportunidad tenemos un gran número de candidaturas de jóvenes y de personas con discapacidad. Tenemos también candidaturas mandatadas por ley para personas de las comunidades indígenas del país. 13 distritos federales tienen que ser de candidaturas de personas indígenas. Entonces, el país ha avanzado en muchos rubros, pero tenemos que seguir caminando en la ruta del progreso, del respeto a los derechos fundamentales, a los derechos de la propiedad, a la educación y a la generación de mayores oportunidades para todas y todos. Y no podemos poner eso en riesgo por un enojo. Tenemos que profundizar en ese enojo de manera racional y construir un voto que emocione a nuestro país, pero que lo emocione en la ruta del desarrollo y del progreso, no en la ruta del precipicio y del pasado. Bueno, y nos queda poco tiempo para un primer corte, pero dime, ¿y entonces cuál sería la estrategia política? Así muy brevemente, la retomamos después del corte. José Antonio Mide es el hombre que debe de ser el próximo presidente de México, porque es el hombre más preparado, es un hombre honesto, es un hombre que ha tenido una plena participación pública sin ningún señalamiento de corrupción. José Antonio Mide estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió Derecho, estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y estudió un doctorado en Economía en una de las mejores universidades del mundo, becado precisamente por CONACYT y luego por su propia universidad. José Antonio Mide es una persona que ha presentado las mejores propuestas en la mesa y por lo tanto está pidiendo el voto libre de la ciudadanía para merecer ser presidente de la República y entonces llevarnos al siguiente nivel de desarrollo con la participación de todos los sectores. El compromiso de un partido político es presentar a los mejores candidatos. José Antonio Mide es el mejor hombre en la contienda. Y por supuesto también que tenemos que hacer lo mismo en cada entidad federativa, donde está en la competencia de los gobernadores o del jefe de gobierno de la Ciudad de México, con Miquel Arriola, un gran candidato también. Y también lo tenemos que hacer en los 300 distritos para las diputaciones federales y en las 64 fórmulas para el Senado de la República. Vamos con los mejores y vamos a ganar con el voto libre de México. Hacemos un corte y continuamos. Con gusto. Gracias. Bueno, volvemos. Bueno, estabas hablando de las estrategias que ustedes como partidos tienen para enfrentar esta situación, esta coyuntura política. Sí, por supuesto. Primero es postular a las mejores candidatas y candidatos, a los más preparados, a los que tengan las mejores ideas, a los que sean, por su trayectoria, los más honestos. Pero además tenemos que hacer un trabajo partidario. El PRI es el partido con más militantes en todo el país. Es el partido político con más militantes en América Latina. En ese sentido tenemos una estructura presente en todas las entidades federativas y en cada distrito electoral. Y esa estructura también forma parte fundamental en una campaña, tanto para promocionar el voto como para cuidar el día de la elección. Y también estaremos presentes como partido político apoyando a la ciudadanía para que conozca las posturas y las propuestas de nuestras candidatas y nuestros candidatos. Yo estaré recorriendo los 300 distritos federales, estaré recorriendo las entidades federativas para acompañar a nuestros candidatos y candidatos y para hablar con la ciudadanía. Y tenemos una participación muy amplia en los medios de comunicación. Por un lado, a través del modelo de comunicación política que está en la Constitución y en las leyes, y por otro lado, a través de la participación libre en los distintos programas y en los debates que organizan los medios de comunicación y organiza el Instituto Nacional Electoral para dar a conocer ante la ciudadanía el contraste entre las propuestas que tienen los candidatos. Y aquí te comento un contraste. Por ejemplo, López ha propuesto la amnistía a los criminales y los narcotraficantes. Esa es una mala idea para México. José Antonio Mide está proponiendo combatir al crimen, pero también llevar a cabo las transformaciones en educación y generación de empleos que permitan que las nuevas generaciones y las presentes puedan ganarse su sustento familiar sin estar en las filas del crimen. Castigo a los criminales, pero también oportunidades de educación y desarrollo para las familias de México. Una pregunta sobre tu experiencia en esta campaña. ¿La televisión, el internet, qué crees que es hoy
más importante. Son dos medios igualmente importantes y complementarios. Radio, televisión, redes sociales son fundamentales para llegar a la ciudadanía y presentar las propuestas y presentar a las candidatas y los candidatos. Las seguiremos utilizando de manera responsable como lo establece la ley. Bueno, con respecto a la pobreza, ¿sí? Ha habido toda una política asistencialista. Una política asistencialista que incluso algunos de los economistas que fueron diseñadores de esto, como Santiago Levy, después lo cuestionó, digamos, ¿no? Y trató de proponer otro tipo de medidas que fueran, por ejemplo, por el lado de una seguridad social universal, que un sistema de impositivo que gravara todo, alimentos, un IVA universalizado, en fin, una serie de cosas que se propusieron, que hace ya 6 años se habían propuesto, y que tenían una serie de ventajas. Por ejemplo, romper con los mercados segmentados, los mercados laborales segmentados, etc. Una serie de temas que estaban ahí metidos. Pero, ¿cómo lo ve hoy el PRI este problema de la pobreza? ¿Cómo ve el atacar la pobreza? Más allá de que, por supuesto, hay que darle dinero hoy en día, hay que focalizar, etc. Pero, ¿cómo combatirla ya de manera hacia adelante, en el largo plazo? La pobreza es uno de los principales problemas del país y tenemos que enfrentarla de una manera que concentre recursos y generación de oportunidades en la gente que lo necesita más. Hay por ahí candidatos que te están proponiendo un salario básico universal. Yo estoy en contra de eso por una razón fundamental. Si es universal, es para todos, incluyéndome a mí o a ti, que no lo necesitamos. Entonces el recurso público que es escaso se le daría a todos por igual, por lo tanto se diluye en una parte muy importante de la población que no necesita ese apoyo. Tenemos que concentrarnos en darle a cada quien lo que necesita y por lo tanto la población que necesita más, que tenga más apoyos y beneficios para generar igualdad de oportunidades. Si tenemos desigualdad de oportunidades, no le puedes dar un escalón a todos por igual. Tienes que nivelar la cancha ofreciéndole mejores alternativas de desarrollo a quienes lo necesitan más. Por eso José Antonio Meade está proponiendo un gobierno a la medida de cada individuo y estamos proponiendo Avanzar Contigo. Avanzar Contigo es un programa focalizado donde durante la contienda haremos una encuesta para que cada quien diga cuáles son los programas y los beneficios que requiere para su desarrollo personal. Aquel estudiante que quiere una beca para continuar sus estudios, que tenga la beca. Aquella madre de familia que requiere un crédito para iniciar un negocio, que lo consiga. Aquellas personas que quieren una hipoteca para lograr establecer su primer hogar, que lo tengan. Y que por lo tanto esos beneficios se concentren en la gente que lo requiere más, pero que esté focalizado e individualizado para mejorar la vida de cada quien. Y en ese sentido la vida de las familias mexicanas en general. Entonces, por eso estamos de acuerdo en que ese problema se tiene que hacer frente de manera focalizada, individualizada, y eso es lo que nos convoca José Antonio Meade. Pero, por ejemplo, conectémoslo con el tema del empleo. Sí, ¿cómo no? Porque efectivamente uno de los problemas, como decía yo, hay un problema con las políticas asistencialistas, que yo reconozco que son necesarias, pero hay un problema porque en realidad mantienen a las personas, ayudan a las personas a vivir, pero no ha resultado esas políticas asistencialistas, que tendrán ya como unos casi 20 años o más de 20 años, no han logrado realmente revertir el problema de la pobreza. Se necesitan mejores empleos, yo difiero, mayor calidad. Bueno, por supuesto que los empleos es el mejor mecanismo para que una familia logre su sustento y entonces salga de las filas de la pobreza y se incorpore a las filas de las clases medias y medias altas del país. Y eso se logra con educación, con oportunidades de desarrollo que aprovechen tu esfuerzo y lo reconozcan y con generación amplia de empleo. En esta administración se ha creado más empleo nuevo que ninguna administración en la historia de México. 3,5 millones de nuevos empleos. Es muy probable que cerremos la administración cerca de 4 millones de empleos nuevos. En mi vida jamás he visto un sexenio que genere tantos empleos nuevos. Por supuesto que tenemos que ir por más, mayor generación de empleos de calidad y mejor remunerados. Y para ello necesitamos respetar los derechos de propiedad, honrar los contratos, invertir con honestidad y generar proyectos productivos para el beneficio de todo México. Y ahí va un contraste de nuevo. Mientras López propone cancelar el nuevo aeropuerto de México,
José Antonio Meade impulsa su construcción, su desarrollo y su puesta en operación. Un aeropuerto como el que se está construyendo genera 400,000 nuevos empleos en su construcción y puesta en operación. Pero son millones de empleos indirectos que se generan con un aeropuerto de esa magnitud a lo largo del tiempo por el comercio, por el turismo y por las oportunidades de desarrollo que generan. Por supuesto que eso también permite que el resto de la República tenga mejor infraestructura de interconexión, porque el teniendo una infraestructura amplia para vuelos también genera un beneficio adicional para todo el país en su conjunto. Nos interconecta entre nosotros y con el mundo entero. Vamos en esa ruta. Los países que han logrado tener mejores condiciones de empleo y desarrollo son los que construyen infraestructura, los que le apuestan a la educación de sus jóvenes y de sus niñas y de sus niños, y los que generan sistemas, eso sí, universales de salud que beneficien a las familias mexicanas, apoyándolas cuando más lo necesitan. ¿El PRI estaría de acuerdo con un sistema de seguridad universal? Por supuesto que estamos a favor de estudiarlo y de profundizarlo y de encontrar los mecanismos que generen que todas las familias de México tengan acceso a sistemas de salud de calidad. José Antonio Meade propone que todos los hospitales del país y las clínicas que se encuentran en la geografía nacional tengan servicios los 7 días de la semana con médicos y enfermeras y medicinas al alcance de las familias que lo necesiten. Y tenemos que profundizar el nuevo modelo educativo, y aquí hay un contraste adicional. El nuevo modelo educativo se descansa en aumentar el salario base de las maestras y de los maestros que efectivamente van a clases y que son evaluados. Y se tiene que profundizar con capacitación y oportunidades de desarrollo para ellas y para ellos. Pero ¿cómo estaba el sistema educativo del pasado? Estaba secuestrado por personas que no querían ese desarrollo. Y peor aún, hoy un candidato como López propone revertir el nuevo modelo educativo, y lo que propone es entregarle de nuevo la educación a la maestra Elbester Gordillo, que generó en su oportunidad un sistema educativo que no fue favorable para las niñas y los niños. Tenemos que premiar a las maestras y los maestros, actuar en concierto con los padres de familia, pero generar las oportunidades para que las niñas, los niños y los jóvenes de México se desarrollen más. Y con respecto a la corrupción, ¿qué es lo que propone el Partido Revolucionario Institucional? Hay que combatir la corrupción. Los corruptos deben terminar en la cárcel. Se tiene que recuperar el dinero que se robaron. Y eso es precisamente lo que está proponiendo José Antonio Meade, que se facilite el mecanismo institucional para retirar el dinero a los corruptos. No pueden beneficiarse de actos que le roban al pueblo de México. En consecuencia, José Antonio Meade ha presentado su declaración 7 de 7. Ha acreditado su patrimonio, su declaración de impuestos, de posibles conflictos de interés, pero también ha certificado a través de un contador el que su nivel de vida y sus ingresos son compatibles. Invito a que reflexiones y que el público lo haga sobre las declaraciones 3 de 3 de los otros contendientes a la presidencia de la República. López presentó una declaración 3 de 3 en ceros, no reporta ingresos, no reporta tarjetas de crédito, chequeras, gastos. Pues ¿de qué vive? ¿Cómo le ha hecho estos 12 años donde no ha reportado ingreso alguno? Ricardo Anaya está señalado por lavado de dinero, por una operación con empresas fantasmas que lo enriquecieron ilegítimamente en 54 millones de pesos a partir de un supuesto moche. Esas no son alternativas de transparencia o de combate a la corrupción. Sus propias historias personales están acreditando dudas sobre su patrimonio y el origen del mismo. Pero ¿no crees en que cambio, hay un José Antonio tema Meade está sistémico? combatiendo precisamente esto, y lo está haciendo a partir de su ejemplo personal. José Antonio Meade puede acreditar puntualmente de que ha vivido durante 20 años como servidor público y nunca se le ha señalado por acto de corrupción alguna. Yo estoy totalmente de acuerdo que el tema de las personas y la credibilidad de las personas es muy importante, pero ¿no crees que hay un problema sistémico? Y cuando digo sistémico no estoy refiriéndome a tal partido o a tal otro partido. Hay un problema sistémico en el problema de la corrupción, ¿no? Hay un problema sistémico de que la gente de repente se arregla con un policía y le da una mordida, en fin. Hay en diferentes lugares, la gente compra títulos, o sea, hay un fenómeno sistémico de corrupción, ¿o no estás de acuerdo con eso? ¿Y cómo se revierte un problema sistémico? Con instituciones. El PRI ha fomentado siempre la construcción y la defensa de las instituciones y del Estado de Derecho, y lo seguiremos haciendo. Un nuevo sistema nacional anticorrupción y sistemas estatales anticorrupción, encabezados por ciudadanos de prestigio, que permitan que exista castigo para quienes cometan un acto de corrupción, pero también que exista un marco institucional
que apoya la legalidad y a la certeza en las transacciones económicas, pero también en las transacciones sociales. Por supuesto que hay esos casos que tú señalas, y son de ciudadanos que escogen ese camino porque no encuentran una alternativa. Generemos entonces las mejores condiciones institucionales para evitar esos hechos y castigar a quienes lo formulan. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y Enrique, te agradecemos muchísimo el que nos hayas concedido esta entrevista. Al contrario. Para TV UNAM. Muchas gracias, muchas felicidades por esta iniciativa. Creo que el tener a todos los dirigentes de los partidos explicando la manera en que ven la política y las propuestas que tienen para este importante 2018 es muy constructivo para tener un voto informado y razonado en esta importante elección histórica en México. Felicidades. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a platicar con el presidente del partido Nueva Alianza, Luis Castro, que amablemente ha accedido a conversar con nosotros. Con mucho entusiasmo, muchas gracias. Buenas noches. Quisiera empezar con las cuestiones de carácter personal. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Estudias o trabajas? ¿De dónde? Exactamente. ¿A qué te dedicas? ¿Desde dónde naciste y por qué terminaste aquí? Digamos, de una manera breve. ¿Nos puedes contar? Sí, bueno, chilango. Del chilango, yo creo que ya en una generación donde habemos varios chilangos. Orgulloso de la Ciudad de México, preocupado por la Ciudad de México. Estudié Ciencias Políticas y Administración Pública, por lo cual el proyecto de voto informado me encanta, me fascina. El otro día le contaba a alguien que casi como empecé en mis primeras chambas, sigo haciendo lo mismo. Porque entre la prepa y la universidad me fui a manejar una combi en la que íbamos vendiendo ofertas de puerta en puerta. Y ahora sigo con una combi, yendo de puerta en puerta, pero para convencerlos, para construir un mejor país. Estudié un posgrado, varios cursos de especialización, y siempre he estado vinculado con la esfera de lo público. He sido periodista, corresponsal en el extranjero, he sido diplomático, he sido servidor público en la administración local y federal, he tenido mi despacho de consultoría y bueno, ahora estoy activamente en el intento por transformar y por mejorar el país que tenemos. ¿Y tú te consideras político en un sentido neto, lato? O sea, un político, alguien que hace política de manera profesional, tengo que tiene confesar. la vocación, que le gusta, digamos, que tiene esa... Tengo que confesar ante la Cámara que soy un político, pero no me considero un político normal, porque los políticos no me consideran político. Entonces cuando llegas y te dicen, ¿qué huboles? Porque he tenido una vida académica larga, coordiné durante mucho tiempo el diplomado en análisis político de la Universidad Iberoamericana y de ahí lo llevamos a distintas universidades del país, porque no he dejado de dar clases hasta que llegué a la dirigencia de Nueva Alianza. Soy muy buen analista político, he hecho además muchos estudios de campo y cometo fechorías que no cometen los políticos. No miento, no blofeo, y entonces las negociaciones se convierten en cosas eso divertidas. Me parece muy interesante. ¿Tú crees que es posible que en la esfera pública la gente hable de manera clara, un político hable claramente, cuando sabe que sus palabras van a ser reinterpretadas por sus contrincantes de otra manera? Sí, tenemos, se puede y se paga costos por ello. Y puedo poner diversos ejemplos, a ver si cuántos se me ocurren ahora. En una negociación, luego se negocia distinto si negocias con el PRD, si negocias con Acción Nacional o si negocias con el PRI. Tienen códigos distintos, hablan distinto, pero como diría el Dr. House, todos mienten. Entonces, cuando uno les dice, oigan, yo no voy a mentir, yo les voy a decir la neta, entonces piensan que uno blofea. Y cuando avanzas y tienes que regresar a donde empezaste, entonces se van haciendo desajustes donde en una negociación puedes construir cosas. Ese es uno en un tipo de diálogo. Pero el más importante, yo creo que hay una necesidad imperante de decirle la verdad a la sociedad. Por dos razones. Uno,
por estas mentiras, falsas noticias o disrupciones y ruido que contamine y que te impide que cuando tienes más información, esta llegue clara, precisa. Entonces hay que hablar fuerte, directo, claro, y eso te acerca a la gente, aun cuando tengas que decir cosas que implican algún costo. Entonces podemos observarlo en los candidatos de los distintos partidos, se les desdibuja si son de izquierda, de derecha, de en medio, porque ninguno se atreve a decir que hay una necesidad imperiosa de aumentar la recaudación fiscal. Pero ser de izquierdas es aumentar la recaudación fiscal para redistribuir y combatir la pobreza. ¿Y cuándo vas a ver que lo admita alguien que se denomine partido de izquierda? ¿Por qué? Porque piensan que les cuesta votos. Pero la verdad es que si dices la neta, si lo explicas, a la larga, la gente es inteligente y entonces se va constituyendo. Entonces es posible, es necesario, pero implica costos y pocos se atreven. Entiendo que tú estás de acuerdo entonces en aumentar los impuestos como una medida de igualación. Indudablemente, pero además te diría cuáles. Propusimos aumentar el carbon tax. Esto es meter impuestos a los contaminantes y matas varios pájaros de un tiro, ¿no? Por supuesto que no es aumentar los impuestos por aumentar los impuestos. No, es aumentar la recaudación de manera que la gente que menos tiene obtenga más por la redistribución, y todo lo demás se trate con justicia. Por ejemplo, está la medida que se están peleando para decir, yo bajo los impuestos fronterizos a la mitad, pues yo a la mitad más grande, ¿no? Dice el PAN, dice Ricardo Anaya, dice Andrés Manuel, yo los bajo más, no, pues yo más. La oferta que hicieron de bajar impuestos equivale a que el Estado mexicano deje de recaudar 40,000 millones de pesos. Equivale al presupuesto de la UNAM, al presupuesto de Hidalgo, o al presupuesto de 100,000 escuelas de tiempo completo. Sale que lo bajen, ¿de dónde lo van a sacar? A ver, ahorita regresamos a los temas de las agendas del partido. Volvemos a lo personal. Bueno, y me gustaría tu opinión con respecto, en mi pregunta de si te sientes político, que me parece muy importante, y además muy importante reivindicar lo de la política, pero por una razón. Hoy hay un desencanto con la política. Sin duda. Hay un desencanto en el que vemos actos de corrupción en muchas partes. El candidato, digamos, de la derecha institucional en Francia, en las elecciones pasadas, era un hombre que tenía juicios, ¿no?, de corrupción. Siendo candidato... Ve lo de Lula de hace unos días. Bueno, entonces hay un fenómeno de corrupción, hay un fenómeno de desencanto. A propósito que hablas de las mentiras o de decir verdades a medias o lo que sea. En fin, hay un desencanto. Y hay un desencanto con los partidos. Sin duda. ¿Cómo podemos, cómo ve tu partido? Te voy a reaccionar de dos maneras. Uno, algo positivo ahora en la agenda pública, al debatir sobre corrupción, es que la gente, la sociedad, las ciudadanas, los ciudadanos, ya tienen una irritación frente a la corrupción y la impunidad. Cuando yo era corresponsal extranjero en España, me impresionaba cómo estos acontecimientos de corrupción que se revelaban en países europeos, en Italia, escándalos impresionantes, en España, en nuestro país, en México, no tenían una consecuencia en votos. No había una consecuencia. Yo decía, bueno, ¿hasta dónde lo va a permitir la sociedad? Porque esto es hasta donde la sociedad diga, hasta aquí. Y luego, interesado en el tema, no sé si recuerdas que en Francia hubo ciertas movilizaciones sociales, se incendiaban entre 100 y 1000 coches al día por las protestas que generaron el movimiento de los indignados en España. En fin, ha habido fenómenos sociales importantes, estudiantes en América Latina, en Brasil. Entonces te diría, hay 3 tipos de enojos que se aplican en nuestro país. El que se enoja y dice, ay, la política es esa cosa que hacen los políticos, los partidos, yo no quiero saber nada. Yo mi escuela, yo mi trabajo, yo mi changarro, yo mi familia, y que eso lo haga. Eso genera desafección social, genera abstencionismo. Está otro tipo de enojo, que es el enojo que dice me organizo, denuncio, participo. Es el enojo de los vecinos que defienden el parque de enfrente. Es el enojo de colectivos que defienden intereses legítimos. A veces con la racionalidad del colectivo. Yo no quiero una escuela junto a mí. Sí quiero una escuela cerca de casa, pero no junto a mí,
por los problemas, pero bueno, es parte de esa dinámica social. Es el enojo que llevó a la sociedad organizada a que exista ahora la declaración 3 de 3. Entonces es un enojo que implica participación y finalmente el enojo que dice que reclama castigo o venganza. Es el peor de todos. El primero, el de la apatía, deja que otros decidan por ti. El tercero, el de la venganza, dice, ah, sí, ahora me las pagas, tenga. Y se castiga a sí mismo. Es el enojo que votó por la salida del Reino Unido de Europa. Es el enojo que votó para rechazar el primer acuerdo de paz de Colombia. Es el enojo que hizo que los gringos eligieran a Trump. Ese es un enojo peor porque por vengarse de los políticos se castiga a sí mismo y castiga a su país. Bueno, pero brevemente, ¿qué podrían ser los políticos? Primero, hacerse cargo es el responsable. Segundo, hacer autocrítica. Y tercero, lo que decías, hablar fuerte, claro y directo. Escuchar a la ciudadanía. Las redes sociales, en vez de usarlas para bots, usarlas para escuchar conversaciones. Muy bien. Vamos a hacer un corte y regresamos. Y entramos ya a ver las agendas del partido, ¿no? Muy bien. Volvemos. Veamos las agendas del partido. Ya habías mencionado un tema que es fundamental, porque todo el mundo, todos los partidos lo están manejando. Y me pareció muy interesante lo que mencionaste, a propósito del problema de la desigualdad en este país y sobre todo la pobreza, que no es lo mismo desigualdad que pobreza. Como así es, ambos gravísimos. Sí, son muy graves, ciertamente. La desigualdad es grave, sea lo que sea, aunque la gente no se muera de hambre. Pero cuando se muere de hambre es todavía peor. Y tú mencionaste una cosa que efectivamente la gente tiene miedo de decir y que en realidad esto está probado mundialmente. Cuando hubo una recaudación más alta, cuando hubo una serie de políticas sociales que evidentemente se financiaban por impuestos, la desigualdad se redujo en muchas partes. En Europa la desigualdad es muy fuerte, en países como Francia, Inglaterra, etcétera, si quitamos la seguridad social. Con la seguridad social las cosas mejoran, digamos, en los indicadores, porque al final de cuentas les ofrecen una serie de la seguridad social universal. Ustedes también tienen en su plataforma este tipo de reflexiones, pero ¿cuál sería el compromiso de tu partido con respecto a este asunto? ¿De impuestos o no impuestos? ¿De seguridad social universal o no seguridad social universal? Etcétera. Temas que han estado en la agenda desde hace, pues al menos desde las elecciones pasadas, ¿no? Si se hacía una seguridad social universal o no se hacía, se prometió y a la mera no se hizo. ¿Cuál es la posición de tu partido? Sin duda, el mejor mecanismo de redistribución pasa por una mejor recaudación que se gaste vigilada por la sociedad, con presupuestos participativos y con rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas, orientarla mucho a la toma de decisiones. ¿Por qué se decide algo de una o de otra forma? ¿Qué intereses se benefician? ¿Qué intereses se afectan? A veces cuando pedimos rendición de cuentas nos preocupa más si comió, qué comió en el restaurante, cómo se gastó el viático, si se subió a un avión, a un helicóptero o a un caballo, en vez de, o además de, estar viendo cómo se formula una decisión que va a afectar a la sociedad en el medio o largo plazo. Eso de entrada. La desigualdad y la pobreza extrema en México constituyen el principal problema del país, aunque la gente tiene la percepción de que es la seguridad el principal problema. Es tan grave la seguridad que a veces oculta el problema económico. Sí, exactamente, un problema estructural. Por supuesto, temas como la seguridad social universal están en la agenda de Nueva Alianza y una serie de temas que contribuyen a empoderar económicamente, por ejemplo, a la mujer. La agenda de los derechos de la mujer en Nueva Alianza somos el partido que mejor las hemos postulado y tenemos propuestas concretas que le llegan a distintos... a propósito de la mujer, por ejemplo, ¿ustedes apoyan el aborto? Te lo digo con claridad, apoyamos el derecho de la mujer a decidir. A decidir, claro. Y cuando discutía o hablábamos de este tema desde 2012 con la conferencia episcopal, les decíamos, a ver, no podemos imaginar a alguien que quiera el aborto. Sí, claro. No es una medida anticonceptiva, que a veces lo ven así, ¿no? Es absurdo. Cuando tiene que ocurrir, es la mujer la que decide.
Es el Estado el que garantiza su salud y nadie la puede perseguir por ello. Y esa es la posición de Nueva Alianza y la podemos decir en todos los espacios y encontramos que todos nos dicen pues es sensato, es adecuado y porque sobre todo tenemos un enfoque de derechos, pero ese tema o en temas de jóvenes o en temas que tienen que ver todos con la diversidad, temas de... ¿Y la adopción de parejas homoparentales, adopción de niños? Es algo muy interesante porque tampoco se atreven a decirlo. Está permitida. Bueno, no hay nada lugares. que... No, está permitida bueno, porque no está Suprema. prohibida. No, antes de la discusión. Sí. Antes de la discusión. No está clasificado cuál es tu preferencia para adoptar. Te piden características socioeconómicas, pero ahorita un hombre solo, una mujer sola o cualquier característica, las autoridades que conceden la adopción revisan otras condiciones que no son esas. Cuando entra la discusión para permitirla, entonces cuando se abrió este debate. Y por supuesto que es un derecho consagrado en la Constitución y sancionado por la Suprema Corte. Entonces, pasemos a la corrupción, Ajá. que ya habías mencionado. Uh-huh. Ese es un tema, sin duda. Es un tema que le preocupa a los ciudadanos. Sí. Ha sido una agenda política, se ha usado para descalificar a unos, a otros, todo el mundo se acusa de corrupción. Pero la verdad es cómo piensan ustedes que pueden combatir la corrupción. Bueno, son varios aspectos y uno, en la prevención, 2, en el combate y la sanción, y 3, en el castigo y el destino de lo que se obtiene. Entonces, en la prevención configuramos, nos pusimos de acuerdo y metimos en el Congreso la iniciativa que tiene como propósito, entre otras cosas, diría, es aumentar las penas que tienen que ver con el ejercicio de la corrupción. No lo soluciona en ningún lado, pero contribuye al castigo y además contribuye a la prevención. 2, fortalecer estos mecanismos que se tienen para clarificar el patrimonio de los servidores públicos o de los políticos que tengan representación, y por eso se planteó lo de la certificación patrimonial. Es no solo, le digo a la Contraloría mi declaración patrimonial en secreto, sino que hay una instancia que va a certificar que lo que digo es cierto y cada año lo tengo que renovar antes de tomar posesión. Entonces te permite con claridad ver que no hay cosas ocultas. 3, el que exista la posibilidad, se llama técnicamente la extensión de dominio, que tiene además discusiones constitucionales, pero es como si tienes un producto del ilícito, te lo quito de inmediato y no se queda en las bodegas de no sé quién, sino que de inmediato se destina, y hemos propuesto que se destine a la educación, a becas. Entonces hay que prevenir, hay que castigar, hay que quitar el producto del ilícito de que se trate y hay que destinarlo de inmediato a un beneficio social, una redistribución de ello. Y lo que dicen muchos, el procurador anticorrupción y estas cosas. No, por supuesto que hay que fortalecer, sin lugar a dudas, el sistema nacional anticorrupción. Es una pena que haya sido secuestrado por la campaña electoral. Tenemos una propuesta guardada, que no voy a anunciar porque nuestro candidato a la presidencia tiene para fortalecer este sistema nacional anticorrupción y fortalecer todo el sistema de justicia del país. Y sí, por supuesto que hay que hacerlo. Y me faltó decirte algo muy importante en la materia de redistribución y de combate a la pobreza. Hemos planteado e identificado los 5 indicadores sobre los que hay que actuar y se puede actuar de inmediato, calculados los costos, para combatir la pobreza extrema en la infancia. Que no nazca ningún niño que en pobreza extrema. A partir del nacimiento tenga en educación, en salud, en nutrición, los elementos donde el Estado destine el apoyo para que no se continúe ampliando lo que ahora es un rezago terrible. Una cosa que no está clara, no he visto clara, debo decir, te lo confieso, Ajá. en las propuestas de los partidos, es el problema del crecimiento económico. O sea, ¿cómo ven ustedes el problema del crecimiento? Al final de cuentas, unos se usan comparativos y entonces dicen, bueno, en general vamos casi tan mejor que en los países nórdicos, que en América Latina. Todas economías que están creciendo al 1%, que también están en recesión, que también están... Sin duda es un fenómeno mundial.
pero no es, Pero no es además, para consolarse siendo un país con tanta y desigualdad. además somos rehenes del anuncio de X entidad financiera que periódicamente lo va dando. Y entonces se revisó el crecimiento y ahora en vez de 3 pasó a 2.9 y todos, ¡oh! Ahora pasó a 2.7, ¡oh! Pero ahora pues, subió a 2.8 y en solo son anuncios, ¿no? Y todos los economistas además con un lenguaje técnico en donde dices, ¿subió? ¿Bajó? ¿Qué pasó? Bueno, tenemos propuestas para ello y además propuestas, planteamos nuestra plataforma es liberal, pero debemos reconocer que el Estado tiene una función que ejercer y una de las funciones que tiene que ejercer es, para el neoliberalismo, la mejor política industrial era que no hubiera política industrial. No, nosotros decimos, debe haber política industrial y la política industrial pasa desde la generación de infraestructura hasta elegir vocacionalmente qué voy a apoyar. Y por supuesto, y por eso dudan mucho y no tienen respuestas cuando se los plantean, porque hay mucha influencia del contexto internacional. ¿Qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Eso debe definir distintos rumbos para el país. Y hay mucho por hacer, pero sí hay una responsabilidad. ¿Y tienes una idea de, por ejemplo, qué cosas se podrían desarrollar en nuestro país? Sí, por supuesto, y lo estamos viendo, porque tenemos estados de la República con crecimientos muy interesantes. En el Bajío, por ejemplo, por decir la parte aeronáutica que se está desarrollando en Querétaro, la parte automotriz que se desarrolla en Puebla o en Aguascalientes, la de las autopartes que está en varios estados de la República. Por supuesto que hay nichos, hay que seleccionar los nichos y explotarlos. Nosotros lo que hemos hecho con nuestros proyectos de estímulo a la innovación, lo que estamos tratando de hacer es que los chavos que se meten con las tecnologías nos hagan propuestas que resuelvan problemas sociales. No los hemos llevado todavía a que resuelvan problemas económicos, pero les hemos fortalecido para que creen empresas desarrollando tecnología para resolver problemas sociales. Hay una demanda, hice un estudio entre jóvenes en la mitad de los estados del país, y hay una demanda increíble por hacerse cargo de sí mismo y de su futuro, por emprender, pero hay poca canalización y orientación. Y además a veces no se dan datos, ¿no? El hecho de que sí hay fenómenos de emprendedurismo sensacionales de jóvenes, pero también hay un nivel de fracaso altísimo. Enorme, es impresionante. Y ese es un problema, digamos, porque se ha hablado del emprendedurismo como algo, como la nueva panacea, y no se dan cifras del nivel de fracaso. Desde las instituciones que no los encuentran y los proyectos que no saben a dónde acudir entre lo que existe. Y la otra es la poca orientación o profesionalización para generar. No hace falta solamente el valor, la iniciativa, la inquietud, la necesidad. Sí se necesitan generar facilidades. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Esto es como un suspiro. Espero, sí, porque hay muchas cosas que creo que están en la plataforma de ustedes. Espero que con otros candidatos de ustedes podamos continuar esta discusión. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, gracias. pues nos vamos a encontrar en Voto Informado. Muchas gracias.